Vamos a hablar en este caso de lo que está pasando en distintos lugares de nuestro país con la huelga nacional aceitera. ¿Por qué? Porque entre el 27 de abril y el 2 de mayo iban a analizar las variables, iban a ver qué ajustes tenían que hacer en su paritaria y han ofrecido 0% de aumento. Y para hablar sobre este tema le vamos a dar la bienvenida a El Reloj a Marco Pozzi. Él es secretario general del Sindicato Aceitero de Rosario, secretario de Salud Laboral de la Federación Aceitera y Desmotadora y además es paritario. Buenas tardes, Marco. Acá te saluda Andrea Pérez. Bienvenido al Reloj. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo te va? Gracias por estos minutos, por darnos este tiempo para contarnos qué es lo que está pasando con los aceiteros. Bueno, tuvimos ya 2 reuniones por paritaria, porque como vos bien decís, se había pautado la fecha en el inicio de mayo para la apertura de paritaria 2026. Fuimos con el pedido que nosotros hacemos todos los años, que es el salario mínimo vital y móvil. Vos sabés que nosotros ese pedido lo llevamos adelante en base a lo que dice la Constitución Nacional en el 14 bis y la Ley de Contrato de Trabajo, que es un salario mínimo vital que cubre las 9 necesidades que para nosotros le da dignidad al trabajador y a la familia aceitera. En este caso, en mayo, el salario mínimo vital y móvil estaba en 2.800.000 pesos aproximadamente. Hicimos esa presentación, las empresas se lo llevaron y en el día martes, que tuvimos la segunda reunión, vinieron con el ofrecimiento de que no había aumento, que el aumento debía ser cero, que en mayo todavía estábamos empatados con la inflación y que en junio, según la inflación que se dé, era el aumento que podíamos llegar a tener. La respuesta inmediata nuestra fue irnos, romper esa mesa de diálogo, porque verdaderamente si uno va con un pedido y la respuesta es cero, lo menos que puede pensar es que se le están riendo en la cara, así que nos fuimos y al día siguiente comenzamos a hacer asamblea en todos los lugares de trabajo, y en el transcurso de esa asamblea, hacia las 12 entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde, según la fábrica, fuimos empezando una huelga por tiempo indeterminado. La que tuvo una corta duración porque desde la Secretaría de Trabajo nos dictaron la conciliación obligatoria, la cual acatamos porque nosotros estamos convencidos de que vamos a salir de esta situación con diálogo, pero bueno, con un diálogo serio en donde haya un ofrecimiento serio, no que nos permita a nosotros movernos de lo que nosotros pensamos, porque nosotros estamos convencidos ya hace 20 años que venimos discutiendo la paritaria a partir del salario mínimo vital y móvil, y no va a ser la excepción más allá de que hay una clara pretensión de las empresas de que empecemos a cobrar un salario que tenga un aumento por inflación y mensual. Y sabemos que eso, eh, por las experiencias que hay alrededor, el salario que se discute por inflación tiene una pérdida entre el 15 y el 25% anual. Entonces, no vamos a conceder esa conquista que hemos logrado nosotros y vamos a llevar adelante la lucha que sea necesaria, como en este caso la huelga, la asamblea en puerta de fábrica, hasta conseguirlo. Como decías recién, de algún modo les están cambiando las reglas del juego, ¿no? Porque durante 20 años ustedes sostuvieron este tipo de acuerdo paritario, ¿no? Basado en el salario mínimo vital y móvil. ¿Cuántos trabajadores, trabajadoras tiene el sindicato o están nucleados en este sindicato? Entre la Federación Aceitera hay alrededor de 4.000 aceiteros y en el Sindicato Aceitero de Rosario, que no pertenece a la Federación, pero que llevamos la pelea en conjunto por las paritarias, hay otro tanto igual, los otros 4.000, así que estaríamos hablando de 8.000 y pico trabajadores aceiteros. Y como vos bien decís, quieren cambiar la forma de discutir salario, eh, en un tiempo creo que en donde ellos también se sienten envalentonados, porque digo, a través del gobierno nacional logran que salga una reforma laboral que claramente está escrita por los grupos de asesores de estos sectores empresariales, que son los que más ganan, claramente están beneficiados por el
tipo de cambio que hay al ser exportadores, claramente tuvieron varias expresiones desde el gobierno, como fueron esa quita de retenciones por 4 o 5 días, en donde las cifras que sobre todo el colectivo de empresas, o sea, la Ciara manejó, eran exorbitantes, y no como pretenden decir que son nuestros salarios, como decía Idígoras estos días, cuando decía que el pedido nuestro era exorbitante. Exorbitantes son las ganancias que se están llevando estas empresas, y de hecho ninguna se atreve a presentar un balance para decir no te podemos pagar el salario mínimo vital y móvil, como dice la Constitución Nacional, porque tenemos problemas financieros, ¿no? Claro. Claro, sí, sí, no se trata de eso, sino, bueno, de quizás poner en discusión otras cuestiones, ¿no? Lo que decías vos recién, cambiar también las formas de discutir salario, que son ejemplos. La forma de discutir salario de aceiteros es ejemplo para muchísimos trabajadores y trabajadoras, no solamente de ese gremio. Totalmente, creo que si hay un rasgo que identifica a Aceiteros es que la discusión del salario se da a partir del salario mínimo vital y móvil, que no sé si fui bien claro, pero es lo que dice la Constitución Nacional, que deberían ganar todos los trabajadores. Por eso también me parece que ante este logro que fue para la Federación, integrar el FRESU junto con la UOM, junto con ANTE, y que ese frente, y otros gremios más, y que ese frente tenga como bandera el salario mínimo vital y móvil, también genera que las empresas más poderosas quieran venir a discutirnos de otra manera, porque entienden que se está, en cierta manera, expandiendo este objetivo en la lucha de los trabajadores, que sería bueno para todos, digo, me parece de una vez por todas, luchar por un objetivo así en común. Y nada, y con las herramientas que tenemos, con la huelga, con la asamblea, con la democracia sindical, tratar de transformar la realidad de los compañeros, que en nuestra historia lo podemos contar. Exacto, son ejemplo y cuán digno sería eso, ¿no? Para tantas trabajadoras y trabajadores en nuestro país. Sí, totalmente. Yo creo que la experiencia aceitera se tiene que trasladar y sobre todo se tiene que demitificar en el sentido de que acá no hay nada extraño, no es porque nosotros trabajamos en las empresas agroexportadoras que se puede pagar este salario. Porque hace 20 años atrás, antes de discutir, antes de poder conseguir el salario mínimo vital y móvil, los peores salarios en la escala salarial de Argentina eran los salarios aceiteros. O sea, estos mismos patrones multimillonarios que tenemos nosotros y que se llenan de guita permanentemente y que todo gobierno le viene bien, se llenaban de plata también en ese momento, y a nosotros nos hacían vivir dentro de la fábrica, como dice Daniel, vivir dentro de la fábrica para sobrevivir afuera. Bueno, esa realidad cambió a partir de retomar algunas herramientas que son esenciales para la clase obrera, que claramente estos sectores de poder lo reconocen. Por eso la prohibición al derecho a huelga, la prohibición a la asamblea, nada. Hay que ir por ese lugar, recuperar esas banderas, y me parece que con objetivos claros tenemos muchas más oportunidades de transformar la realidad que de otra manera. Exacto. ¿Cómo continúan ahora? Nos decías que tuvieron que acatar la conciliación obligatoria, que están haciendo asambleas. ¿Cómo continúa esta lucha? Bueno, ahora en el día de mañana, viernes, tenemos una audiencia por Zoom, que se da en el marco de la Secretaría de Trabajo, así que bueno, cambió el ámbito en donde se va a discutir, pero bueno, tenemos 15 días en esta conciliación como para ponernos de acuerdo con nuestros fundamentos de cuál es el salario que debe percibir un trabajador aceitero, que para nosotros es 2.800.000 pesos. Si en estos 15 días no se resuelve, volveremos a tomar las medidas que sean necesarias para, insisto con lo mismo, para que el compañero aceitero siga pudiendo llevar adelante una vida digna a través del salario que consigue con su lucha en el trabajo. Como vos decías antes, que no es más ni menos lo que corresponde y de la forma en la que vivió durante los últimos años, ¿no? Con un salario mínimo garantizado. Un salario mínimo vital y móvil, que como dice el nombre es eso, es un salario mínimo. Nosotros no somos ni la aristocracia obrera, no somos gente que cobra salarios millonarios, nosotros tenemos calculado un salario en base a nuevas necesidades que nos permiten vivir dignamente, que hace que podamos alimentarnos adecuadamente, vestirnos, educar a nuestros hijos,
tener momentos de esparcimiento, tener vacaciones, no tener que estar pensando en dónde hacemos los aportes sociales, ni tampoco los aportes sobre salud. Bueno, todas esas cosas cubre el salario mínimo vital y móvil, que nos da la tranquilidad y la dignidad de poder volver a nuestra casa después de 8 horas de trabajo, después de 12 horas según el turno que tenemos, y estar con nuestros hijos, nuestras familias, sin tener que estar pensando en salir a buscar otro laburo para sobrevivir. Marco, muchísimas gracias por estos minutos para el reloj. Seguramente vamos a continuar abordando este tema y vamos a seguir muy de cerca la lucha aceitera. Bueno, Andrea, muchísimas gracias y gracias por difundir esto, porque para nosotros es importante que se sepa también, primero, que no somos unos loquitos, y segundo, que tenemos convicciones como para llevar adelante esta lucha y sobre todo defender a los compañeros. Muchísimas gracias. Marco Pozzi, secretario general del Sindicato Aceitero de Rosario, secretario de Salud Laboral de la Federación Aceitera y Desmotadora, pasó por el reloj.